número de unidades que nos daría una regla por el intervalo unitario MCG. La separación física que habría entre los. Digamos, como consecuencia de esa variación logarítmica, pues claro, el intervalo de frecuencias va creciendo exponencialmente al desplazarnos a la derecha. Es decir, hay igual número de décadas y por tanto igual intervalo entre frecuencias, pero la diferencia de las dos frecuencias es enorme. Bueno, pensamos por la relación logarítmica que se produce con la creciente. La fórmula directamente es la que nos va a porque ahora cuál es el intervalo entre décadas o en décadas entre 3 y 20. Entonces, medimos aquí por una regla en unidades de U entre 3 y 20 y nos daría el número de décadas que separan esas dos frecuencias. ¿Cuál sería el número de décadas? Pues en ese ejemplo, logaritmo decimal de 20 por 3. Coincidirá exactamente con la regla que nos daría esa regla de medir intervalos en el ejemplo. Siguiente definición. Pues si esta es la década, ahora definamos la octava, que es el otro intervalo de interés. Y empezamos también con la unidad. Cuando se dice que entre omega 2 y omega 1 hay una octava. Y no podría caer en la tentación de decir que en cuanto a la frecuencia superior se viene multiplicando por 8 la frecuencia inferior, pues ni hablar. La definición viene de duplicar. Es decir, entre omega 2 y omega 1 hay una octava cuando la frecuencia superior es el doble de la frecuencia inferior. Por tanto, fijaos en esta figura, pues esto es un intervalo de década que hemos establecido. Esto es otro intervalo de década, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿dónde estaría el intervalo de octava? Porque ahora el más sencillo, el más inmediato, lo tenemos aquí. Esto sería una octava. Es decir, el intervalo comprendido entre dos frecuencias, la superior duplica a la inferior. Y también, pues, entre 20 y 200, que aquí no está, sí que está entre 100 y 200. ¿Veis? Esta sería, pues, también una la definición del siguiente intervalo. El intervalo es generalización, es la relación de una octava, cuál sería el número de octavas que separan dos frecuencias. Sería igual ahora a el 2 elevado al número de octavas. En octavas, el intervalo en octavas de dos frecuencias, número de veces, para que debe elevarse 2 para que dé la relación de las dos frecuencias. Pues ahora despejamos igual el número de octavas igual a el logaritmo en base 2 de omega 2 partido de 2. O lo que es lo mismo al logaritmo. Al logaritmo decimal de 2 multiplicado por el logaritmo decimal de omega 2 partido de 1. Y finalmente, logaritmo decimal de 2 es 0,3010, lo hemos utilizado antes, y esto de aquí es el número de décadas. Entonces, el número de octavas es igual a 0,30. No, por el número de décadas.
entre número de décadas y número de octavas, y claro, de inmediato, pues claro, una octava es igual a que 30 décadas. Relación de cómo salta a la vista de la interpretación de ese logaritmo. Entre la frecuencia 1 y la frecuencia 2, por definición, hay una octava, pues ya hemos visto que eso es grosso modo la tercera parte de una década, es decir, el 0,30, 10 veces el intervalo de década. ¿Entendido? Una operación. ¿De dónde viene la denominación de octava? No me hemos olvidado el orden que han. La música parece extraño, claro, que sea década llamada octava, no multiplicar por 8 ya por 2. ¿De la música? De la música. Viene de la música. Pero fijaos, otra relación, un teclado. Estas serían las teclas blancas y ahora las teclas negras. Y sucesivamente. Esta tecla, un do. Y el do siguiente estaría aquí. Por ejemplo, fuera el do de la octava 3 y este el do de la octava 4. Do, re, mi, fa, sol, la. Este es el la que aparecía en el ejemplo de Benítez, en la cuarta octava de 440 en clases anteriores. Fijaos, un do. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa historia, es decir, la percepción del sonido detecta claramente esa multiplicación por 2 de la frecuencia. Todo el mundo es capaz de distinguir cuando una nota es justamente una octava distante, pues se debe a que en la escala actual, escala cromática, con las negras, etcétera, etcétera, toda la historia de las escalas, pues hay 8 notas de la escala natural de un do al siguiente, de un re al siguiente re, etcétera, etcétera. Es decir, se deduce que precisamente en la escala musical, en todas las escalas musicales hay una distribución logarítmica de frecuencias. ¿Entendido? Es decir, ¿por qué de aquí se explica la frecuencia y de este do al siguiente do que estaría aquí, pues se vuelve a duplicar la frecuencia? Entonces, claro, la distensión no es uniforme, no hay el mismo intervalo en hercios de una nota a la siguiente, sino que hay una relación logarítmica, la distribución de ¿Y eso cómo se inventó? Eso cómo se inventó el piano, pero para distribuir incluso tuviese esa proporción y llegar a la tecla y todo. Eso ha sido la historia del desarrollo de las escalas musicales, pero desde tiempos remotos, desde Pitágoras, escala parabólica, en fin, todo está basado en elegir un conjunto de frecuencias que produzcan una sensación agradable en su combinación. O sea, todo viene de ahí. Y esa sensación agradable, pues,
grandísima. El marginal radica en los armónicos, en la superposición de armónicos. ¿Por qué el oído percibe que este do y este do suenan de una forma muy armónica? Pues todo viene de pie, viene de que este do en su sonido incorpora como armónico la frecuencia doble, que sería la primera adelante de esa frecuencia. Entonces, no es que el analizador de espectro del oído lleve ahí un contador de oído y diga, ahora no, es sensación aplicada a lo largo de la historia. Porque claro, la naturaleza vibra y la cuerda de tantos los instrumentos, pues vibra de forma espontánea, natural, genera los armónicos. Entonces, eso, a lo largo de la evolución, nos ha ido creando en el sistema de percepción del cerebro, pues la identificación de sonidos naturales como aquellos que contienen una distinción armónica de fluir entre las notas. Entonces, claro, ¿por qué esta escala? Pues claro, entre cada nota y la siguiente, sea blanca o negra, hay un factor de proporcionalidad, un factor de conversión. De ahí la distribución logarítmica. Entonces, ¿por qué se ha llegado a esta distribución? Pues buscando coincidencias armónicas en las frecuencias superiores a lo largo de la historia. Bueno, un ejercicio interesante puede ser, suponiendo que hay una distribución logarítmica uniforme, ¿cuál es la relación entre frecuencias de dos notas consecutivas? Claro, incorporando las notas negras y las blancas hay la misma variación, no incremental, sino de proporcionalidad, tampoco tiene de proporcionalidad. Fijaos qué cuenta más sencilla. Partiendo de este do, que llamaríamos frecuencia F1, que podría ser cualquiera de cualquiera, pues la F2 será igual a la constante que queremos encontrar por el F. La F3 pues sería igual a la constante, la misma, por F2, o lo que es lo mismo al cuadrado por F1. ¿Veis? La variación exponencial realmente de las frecuencias. Y así llegaríamos a la frecuencia F13. F13 que tiene que ser igual a K elevado a 12 por F1. ¿Entendido? Entonces la F3 es el siguiente do. Y entonces K elevado a 12 por F1 pues tiene que ser igual a 2 veces F1. De que el siguiente do, que contando el primero, son 13, también K elevado a 12, pues resolviendo esta ecuación, despejando la K es la raíz 12, 1/10 de 2. Pero haciendo la cuenta, se diga que K igual a la raíz 2 de 2, 1.059. 1.059. Es un 5, un 6% de variación en frecuencia de nota a nota. Eso es un intervalo que se llama intervalo semitono, como sabéis, de la música, es un intervalo bastante grande, sin cualquiera también distinguiría el salto entre dos notas consecutivas, y es simplemente una variación del 6% de la frecuencia, o sea que el oído tiene bastante potentez. Y ahí cabe preguntarse lo mismo que hacíamos antes con la ganancia y la amplificación, porque el oído, porque el analizador de espectro escalar que va a implementar en el oído tiene pues una pauta de tipo logarítmico también para examen de las frecuencias, pues también armonización con el entorno, para poder abarcar un rango muy elevado de frecuencias produciendo sensación. O sea, que es la situación y la que tenemos las escalas musicales, etcétera, pero esa sería y desde el punto de vista operativo, como vamos a ver, pues la utilización simultánea de eje logarítmico en ordenadas y eje
logarítmico también en frecuencias, pues produce cierta facilidad en el trazado de las curvas de respuesta en frecuencia y ciertas propiedades, claro, tiene la máxima utilidad desde luego y sobre la acústica, pero también desde el punto de vista operativo, en otros muchos problemas son de banda ancha que se llaman. Parece lógico, es decir, en aplicaciones donde haya pues, un intervalo de frecuencias suficientemente amplio. Claro, aquí fijaos, oído, pues alta fidelidad, 20 hercios a 20.000. Es decir, se multiplica por 20 por 1000 la frecuencia inferior para la superior. Pero claro, con carácter relativo es un ancho de banda enorme. Pues el tipo de problemas son los que se estudian de forma con ciertas ventajas desde el punto de vista operativo. Veamos alguna primera traducción. Una curva de respuesta en frecuencia tal como esta, correspondiente pues, a un filtro espacio bajo en ejes lineales, es cero de frecuencia. Aquí pues aludimos a lo que habíamos comentado ya. El filtro puede ser de orden superior al primero, que son los que hemos estudiado. Aquí estará el módulo de H de cero, que sería la amplificación a la frecuencia cero, o amplificación continua, como venimos diciendo ya en numerosos ejemplos. Y esta sería la frecuencia de corte, definida porque la amplificación, en este comportamiento paso bajo, pues será la amplificación máxima dividida por la raíz cuadrada de 2. Ahí estaría la frecuencia de corte y la amplificación máxima que se produce a esa frecuencia. Bueno, ¿cuál sería el transporte de esta curva a los nuevos ejes? Por favor, con ello. Eje de frecuencias con la distribución logarítmica. Pues, primera observación, aquí no podemos plantar el centro, ¿no? Y entonces se puede partir de cualquier valor que sea significativo. Entonces, en los ejercicios de tipo académico, que trabajamos aquí, como luego existe una técnica que se llama de normalización de frecuencias, que también estudiaremos en esta asignatura, y que permite trabajar con frecuencias pues muy cómodas, de valores bajos numéricos, y trabajar cualquier segmento de aplicación, pues se suele poner el 1. Y luego ya el 1, pues lo podemos trabajar a un kilohercio o un megahercio, el 1 como origen. Y aquí se suele levantar, insisto, con carácter académico de comodidad, el eje de ordenadas, donde vamos a representar la ganancia. Es decir, aquí representamos en esta curva, como ya sabemos, el módulo de H de J omega, que es la amplificación, y ahora en este eje vertical lo que vamos a representar es la ganancia de omega, y ya sabemos que se mide en decibelios. Bueno, pues vamos a ver. Traduzcamos punto a punto. Este punto a dónde va. Pues la amplificación máxima que se produce a la frecuencia cero, pues este punto tiene que desaparecer del mapa en esta representación. Un poco más abajo, la ganancia de omega en decibelios. Bueno, pues ese punto se ha ido al menos infinito de u. Pues eso se suele representar por una tendencia asintótica, porque aquí no se encuentra, ¿entendido? Entonces, vendrá la curva representativa asintóticamente desde un valor que sí que podemos asegurar que será 20 veces el logaritmo del módulo de h de 5. ¿Veis? Este punto, en vez de amplificación, es ganancia, está ahí representado, pero no está aquí. Está en el menos infinito. Por tanto, la curva vendrá después de haber tendido asintóticamente a esa cota que sí que conocemos por razones obvias.
por la traducción de la magnitud en el eje vertical. ¿Entiendes? Veamos ahora, por ejemplo, este punto. Este punto ya sí está aquí dentro del eje de los ejes logarítmicos. Aquí supongamos que tenemos el 20, digo 10, 100, etcétera, etcétera, eje logarítmico. Supongamos que la frecuencia de corte fuera de 20. Ahora, obviamente muy bajo, pero repito lo de antes de las frecuencias superiores normalizadas. Otros sí que encuentran por ahí, pero ojo, situándolo correctamente. Si la frecuencia de corte es de 20 hercios o kilohercios, etcétera, etcétera, pues habrá que situarla a una distancia de 0,30 veces del intervalo unitario que es la década. ¿Y cuál será el valor de la ordenada? Pues fijaos, como es la frecuencia de corte con esta operación, y esta es la asíntota de la respuesta a cero, pues lo que sí sabemos es que estará 3 decibelios por debajo. Pues ahí sería un punto de la curva, y lo que sí podemos asegurar que esta distancia es de 3 decibelios, simplemente por coherencia de la representación que estamos haciendo. Pero bueno, ya vamos sabiendo algo más, sabemos que esta curva viene de tender asintóticamente a ese valor y va a pasar por ahí. De momento será algo así. Y claro, luego aquí sí que se espera, claro, si cae la magnitud de la que tomamos el logaritmo, claro, no olvidemos, repito, que la ganancia es 20 veces el logaritmo de la multiplicación. Pues crecimiento o decrecimiento monótono, pues decrecimiento monótono. Es decir, el logaritmo, la logarítmica, no tiene altibajos. Por lo tanto, lo que podemos saber es que a partir de aquí va a caer. ¿Pero a dónde cae? Pues, una vez más, peculiaridad. Si la amplificación tiende a cero, la ganancia tiende a menos infinito. Recordemos, amplificación cero, o sea, ganada, quiere decir que la ganancia es menos infinito. Por lo tanto, ganancia va a menos infinito. Pues entonces, a partir de ahí, fijaos, ese sería el aspecto. Pero porque esta tendencia que va a cero infinito de frecuencia, pues aquí va, a medida que va la frecuencia tendiendo a infinito, tiende a menos infinito. Es decir, ganancia tendiendo a menos infinito. Bueno, por ejemplo, cambian radicalmente el aspecto, pero conservando peculiaridades. Pero lo que vamos a demostrar en muy breve es que, precisamente por la compaginación de variación logarítmica en ordenadas y en abscisas, pues esta tendencia sí que tiende asintóticamente a una recta, que es una de las ventajas de la variación logarítmica. Es decir, aquí, fijaos que hay una inflexión, que esto es con cavidad hacia arriba, pues bien, ahí hay compensaciones, y en los ejes logarítmicos eso acaba tendiendo asintóticamente sobre una recta. La operación. Bueno, pues ya tenemos los ejes lineales con los que hemos estado trabajando, los ejes logarítmicos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es iniciar el desarrollo del estudio en ambos sistemas de ejes, un estudio comparativo con las representaciones correspondientes en ejes lineales y en ejes logarítmicos. Empezamos entonces con el estudio de la respuesta en frecuencia de H delta omega. En primer lugar, funciones HDS de primero
La primera función que vamos a estudiar es HDS igual a K dividido por S más alfa. ¿No? Pues la hemos estudiado hasta las las hojas. Los repito aquí en las notas que voy a pasar los elementos, pero recordáis que esta expresión la hemos estudiado con bastante detalle. Me voy a detener, sin embargo, en algunos de los aspectos peculiares ahora a la vista de algunas cosas que hemos visto. Por tanto, pero interesa que los refresquéis por las alusiones que hay anteriores a esta función de transferencia. Pues vamos a ver, vamos a empezar por diagrama de polos y centros. Los alfa, plano S, eje J omega. ¿Entendido? Recordemos, relieve representativo asociado a ese diagrama de polos, ceros no hay. Es una sola elevación sobre el plano S que tenemos aquí en horizontal. Entonces, al cortar por el plano que contiene el eje J omega, pues se va a notar ese máximo justamente centrado en el origen. Y de ahí, pues, salía directamente la curva de respuesta en frecuencia que nos generaba el concepto de comportamiento paso-bajo, como las propiedades A dividido por alfa, sería la amplificación a la frecuencia cero, es decir, a la frecuencia correspondiente a la frecuencia o a la componente continua, es decir, frecuencia de corte, que llamará que la amplificación máxima se divide por raíz cuadrada de 2 y que coincidía con la alfa. Al mismo tiempo sacábamos la curva del desfase, que era una curva o arcotangente o signo negativo, frecuencias positivas, hay frecuencias negativas, era la antisimétrica y tenía la propiedad de que a la frecuencia de corte, los ejes correspondientes, mientras esto tendía sintóticamente a 90 grados, por signo negativo, a la frecuencia de corte se producía un desfase en el plazo del 45. Esto lo vimos por inventario. Una referencia a algo que hemos introducido con posterioridad. Fijaos el concepto de frecuencia de corte. Esta elevación que se produce, claro, como la singularidad está en el eje real, pues es simétrica, puede ser de otra manera. Aquí no hay duda. La amplificación máxima se produce aquí. Lo que habíamos llamado trazado gráfico de la curva de amplificación nos decía que el módulo del H de J omega pues era igual al módulo de K, distancia a los ceros, y aquí no hay, dividido por distancias a los polos. Aquí solo hay una distancia desde la singularidad al punto representativo de la frecuencia, por el que vamos a partir de cero. Pero fijaos, esto es alfa. ¿A qué punto habrá que separarse en frecuencia para que K módulo dividido por D sub 1, D sub 1 precisamente es este intervalo, esa distancia que a frecuencia cero es alfa, pero ¿a qué punto de la frecuencia habrá que desplazarse para que el valor máximo que se produce a la frecuencia cero se divida por la raíz cuadrada de 2? Obviamente, cuando D sub 1, que es la distancia al polo, se multiplique por la raíz cuadrada de 2 respecto al valor inicial. Entonces, alfa, pues cuando este vector valga de módulo alfa raíz de 2. Claro, como aparece en el rectangular, si D sub 1 pasa de alfa a alfa raíz de 2, pues la amplificación máxima que se produce ahí queda dividida por la raíz cuadrada de 2. Pues esta es la frecuencia de corte, que lógicamente coincide con alfa. Porque claro, ¿cuál es el seno o coseno de 45 grados? Raíz de 2 también por 2. Esa división por raíz de 2 equivale a multiplicar por raíz de 2 dividido por 2, pues nos conduce directamente a la frecuencia de corte. Esto simplemente es una comprobación
con pues, lo que habíamos hablado del trazado gráfico, que es una propiedad de tipo geométrico que nos conduce de esta manera gráficamente al valor ese de la frecuencia de la frecuencia. Bueno, pues comencemos ahora con el estudio en los ejes logarítmicos de esta misma función de transferencia. Ejemplo más sencillo, pero vamos a desarrollar esta que se denomina diagramas de Bode, pues aunque esta función es súper elemental, las posteriores las vamos a resumir en torno a esta como fundamental. Bueno, pues vamos con ello. Función de transferencia, repito aquí es logarítmico. Función de transferencia igual a k dividido por s más alfa. Por razones que vamos a entender en el desarrollo, normalizamos esta expresión dividiendo por alfa numerador y denominador. Y de aquí pasamos a la h de j omega, que en definitiva es lo que nos interesa, será k dividido por alfa y dividido por j omega dividido por alfa más 1. Bueno, pues vamos a hablar por la ganancia. La ganancia, que es lo que tenemos que construir, representar gráficamente, es 20 veces el logaritmo del módulo del h de j omega. Por lo que es lo mismo, 20 veces el logaritmo del módulo de k dividido por alfa y dividido a su vez por j omega por alfa más 1. Es directamente la aplicación de la definición de ganancia para ver lo que tenemos que calcular. Bueno, pues aplicamos logaritmos. Pues aplicamos logaritmos. Tenemos aquí cociente de los módulos. Pues esto será igual a 20 veces el logaritmo del módulo de k dividido por alfa. Estamos suponiendo, lógicamente, que el alfa es mayor que 0, es positiva, para garantizar la estabilidad del sistema. ¿Entendido? Por supuesto, lo dejamos ahí. Y ahora, menos 20 veces el logaritmo del módulo de j omega dividido por alfa más 1. Perdón. Por supuesto que si quiero la expresión exacta, esto lo tengo que ver más que cuál es el módulo de este número complejo. Por x cuadrada de omega al cuadrado dividido por alfa al cuadrado más 1. Perfecto, no la quitamos, pero de momento lo dejamos así. Bueno, pues esto es la ganancia que está compuesto por una constante que, como siempre, la vamos a dejar para el final, porque es un desplazamiento vertical, es una constante. Y nos vamos a concentrar en la representación gráfica de este término. ¿Entendido? Entonces, ese término de ahí, en cuya representación nos vamos a fijar, lo vamos a denominar G', signo de la G de omega. El parto del G de omega igual a menos 20, lo repito, logaritmo del módulo de J omega dividido por alfa más 1. ¿Qué viene esta llave? Pues que la técnica que vamos a desarrollar, que son los diagramas de Bode, no aspira de momento a representar exacta esto, pues que es capaz de crear y representar la función, sino de deducir propiedades basándonos en el comportamiento asintótico tanto a altas frecuencias como a bajas. Entonces, tratamos de esta expresión buscar la tendencia asintótica cuando la omega tiende a 0. Cuando la omega tiende a 0, ¿a qué tiende esta G' de omega cuya expresión tenemos ahí? ¿A qué tiende? Obviamente a 0. Si este número complejo, la parte imaginaria se hace 0
y la real es 1, el 1 es el módulo, el módulo es 0. Por tanto, pues, un primer hallazgo interesante. La evolución de esta componente tiende asintóticamente a 0 cuando la omega tiende a 0. Y ahora busquemos la tendencia asintótica por el otro lado. ¿Qué ocurre cuando la omega tiende a infinito? ¿Qué ocurre cuando la omega tiende a infinito? Y vamos a ver, la omega tiende a infinito, pues G' de omega tiende a lo que vamos a llamar G' de omega sube infinito, porque en este caso no tiende a 0, pero no tiende a 0. ¿Qué es lo que llamamos G' sube infinito de omega? Pues simplemente, fijaos, sencillísimo. A medida que la omega suba suficientemente en valor, pues la parte imaginaria del número complejo será despreciable frente al 1. Es decir, ¿cuál será la aproximación asintótica de este número complejo? Mejor dicho, del módulo de este número complejo. Pues simplemente omega directo alfa. El número complejo, la parte imaginaria va dominando, la real se queda en 1, lo que entonces el módulo se aproxima asintóticamente a omega dividido por alfa. Luego, entonces, esto que hemos llamado G' de omega sobre infinito, que será la asíntota, pues es simplemente igual a menos, nos olvidamos del logaritmo de omega partido por alfa. Ya ni ponemos el módulo porque estamos trabajando en frecuencias positivas y la alfa hemos dicho que es positivo. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, igual a menos 20 logaritmo de omega más 20 logaritmo de alfa. Entonces, el resultado final es lo que es. Es lo que es. Tratamos de hacer una representación de los ejes logarítmicos. Por tanto, pues hay que recordar que aquí es donde tenemos que plasmar lo que hemos encontrado, porque aquí representamos la ganancia. Ahora quiero ver cuál es la G' sobre infinito. ¿Esto qué es? Función igual a menos 20 logaritmo de omega más una constante. Esto es. Fijaos, como pista. Esto es el plano ganancia U. Por supuesto que es la omega, pero nos interesa para hablar de geometría analítica de las variables distribuidas uniformemente, lineales. Fijaos, ¿dónde está la variable U? Está aquí. ¿No? Logaritmo de la frecuencia. Repetimos la pregunta. ¿Qué función es G' de omega igual a menos 20 por U más una misma? Es una recta dependiente negativa, pero una recta dependiente negativa. Esta es la función G' sobre infinito de omega. ¿Cuál es la pendiente? Obviamente menos 20. ¿Y cuáles son las unidades de la pendiente? ¿Qué se mide esa pendiente? ¿Qué se mide? Hemos razonado geométricamente en torno a la variable U, porque es la variable lineal lingüística. En ordenadas tenemos los decibelios. Por tanto, 20 decibelios por década. Es decir, decibelios, eje de ordenadas por década, que es el intervalo unitario de la variable lingüística uniformemente. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la representación gráfica que nos habíamos olvidado de la tendencia asintótica
para cero. Cero. La ordenada del origen la tengo ahí, 30 segundos. Esa es la ordenada del origen. Más cómodo resulta a todas las luces no encontrar para representar la ordenada del origen, sino la intersección con el eje. ¿Dónde se produce la intersección en el eje? ¿A qué valor de flexión? ¿Qué valor de flexión? Es decir, al alfa, que todavía no hemos hablado de flexión. Al alfa, pero que se ve aquí. Claro. ¿A qué valor de omega se hace cero la red? Salta a la vista que cuando la omega al alfa. Menos 20 logaritmos de omega más 20 logaritmos de alfa, o sea, que cero cuando la omega sea interesante, algo también. Esa frecuencia es alta. Que hemos llamado del análisis de los ejes lineales, esta frecuencia. Lo que estaba interesante. Tenemos ya lo que se llama representación asintótica de voz. Tenemos las asíntotas de la función que pretendemos, salvo esta constante que hemos aparcado, pero simplemente consiste en este ángulo, subirlo, bajarlo según ese valor. Asíntota bajas frecuencias, asíntota altas frecuencias. ¿Puedo? ¿Por dónde va la curva real? La curva real va así. ¿Veis? Entre las dos asíntotas y a la frecuencia alfa, ¿por dónde pasa? Como se reduce directamente sustituyendo la frecuencia que tenemos. Cada vez que quedamos en detalle, tenemos la expresión exacta. Entonces, claro, para en omega igual a alfa, quedaría el logaritmo de 1 más j. Entonces, con los raíz de 2, cuanto menos. Bueno, pues es importantísimo. Pues alguna constante, ya tenemos el diagrama asintótico que nos da la envolvente y luego la propiedad interesante que por aquí pasa a menos de. Y entonces, por último, fijaos que lo que acabamos de sacar, salvo la constante, que es obvio lo que hay que hacer, pues se parece bastante a lo que teníamos representado desde el este punto, claro, se va al menos infinito. Y lo que he anticipado antes, esta tendencia se traduce en una recta dependiente de los 20 minutos. Bueno, seguimos en